Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes, aquí en el blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y de nuevo vamos a retomar lo que hemos estado trabajando en torno a la figura de la Madre Teresa de Calcuta a partir de este libro Vence mi luz, que lo hemos estado trabajando ya por un par de videos. Les dejo aquí las ligas para que puedan ustedes acceder a los materiales con los que ya hemos trabajado. Recordándoles que el centro de la exposición de este microcurso para poder seguir la lectura del libro se atiene no tanto a la vida de Teresa de Calcuta, sino a su proceso de Noche Oscura o titulado como Noche Oscura. Entonces, si bien para poder comprender eso y además porque el propio libro va siguiendo el recorrido de las cartas, que a su vez siguen el recorrido vital, cronológico de Teresa, entonces de alguna manera aparecen y comentamos aspectos biográficos de su vida, pero no intentamos agotar de ninguna manera estos aspectos, ¿no? Sino que recuperamos algunos elementos que nos parecen importantes para poder comentar lo que más nos interesa, que es su vivencia de la noche oscura. Entonces, como dije, ya les aparecieron aquí las ligas para que puedan ustedes revisar los videos anteriores y puedan estar, digamos, pues a tiempo, ¿no? Y con todos los materiales necesarios para poder entender la exposición de este video que nos vamos a centrar en el capítulo número 6. Ahora voy a compartir pantalla. Muy bien, estamos en el capítulo 6 y aquí nos habíamos quedado en el capítulo número 5, en donde después de mucha tribulación y de mucha dificultad, Teresa logra, o digamos, más que logra, pues el propio caminar del misterio divino a través de la vida de Teresa, se consolida y se lleva a la realidad los permisos para que ella pueda salir de la Orden de Loreto, de la Congregación de Loreto, donde ella ingresó y que en los videos anteriores estuvimos trabajando esa parte de su vida, y entonces le permiten la exclaustración, salir para atender a este llamado dentro del llamado o de la llamada dentro de la llamada, como ella hacía referencia, que era encontrarse con Jesús al servicio de las personas que vivían en mayor extrema pobreza, y parte de la vocación era esta, digamos, que va a aparecer tanto en este video como en el siguiente, esta vocación propia de las hermanas de la caridad, de las misioneras de la caridad, que es atender la sed de Jesús en la cruz, esta sed de almas, así lo dice ella, y entonces finalmente se va a aprobar este proyecto. Cuando se aprueba el proyecto, Teresa va a sentir prisa, porque recordarán que además pasaron por lo menos un par de años entre el que ella experimentó esta llamada y que pudo expresarla a sus confesores, al arzobispo Perier, que va a ser un personaje importante a partir de aquí. Y bueno, escriben todas las cartas y todo lo necesario hasta Roma para llevar a cabo el caso. Y entonces finalmente pues se consigue la aprobación y Teresa pues ya tiene prisa, ¿no? De salir adelante con este proyecto. Sin embargo, pues así como tuvo que cultivar mucho la paciencia, a pesar de su certeza y su confianza de que esto era algo querido por Dios, de nuevo tuvo que cultivarla, así como la había cultivado antes para recibir los permisos, ahora tenía que cultivar la paciencia para dar los siguientes pasos, ¿no? Y entonces escribe constantemente, como lo habría hecho antes, al arzobispo Perier, jesuita, y este le va a responder: rece mucho y viva íntimamente con nuestro Señor Jesucristo, pidiendo luz, fuerza, decisión, pero no anticipe su obra. No intente poner nada propio en todo esto. Usted es su instrumento y nada más. A lo largo de estos capítulos vamos a ver esta astucia y esta, eh, pues ahora sí que colmillo, diríamos aquí en México, ¿no? Como esta capacidad y experiencia que va a tener Perier de poder acompañar a Teresa de Calcuta, que ya en estas cartas pues vamos experimentando cómo ella tiene una experiencia espiritual, una experiencia mística tan honda, y él
pues si bien no va a comentar tanto su propia experiencia, se nota que tiene pues ya tiempo recorrido acompañando almas, ¿no? Acompañando procesos espirituales, y sus consejos van a ser de muchísima utilidad para el proceso de Teresa de Calcuta. Y aquí lo que le está recomendando es que no pierda de vista que se trata de la obra de Dios y que tiene que irse deshaciendo de todas estas prisas, de todas estas nociones de hacerlo como ella quiere hacerlo, ¿no? Porque una cosa es haber confirmado la moción de que la obra venía efectivamente de una invitación de Dios, pero todavía los medios podría ser que se metiera el ego, que se metiera sus propios cálculos, que confiara más que nada en sus propias fuerzas. Y aquí Perier le va a ir pues como pidiendo, ¿no? Que fuera cautelosa, y va a ser motivo de tensión constante entre Teresa, de naturaleza pues de mucha entrega, de mucha vivacidad y de hacer todo pues sin puntos medios y directo. Y Perier parece un hombre mucho más cauteloso, de mayor paciencia, que quiere llevar todo con muchísimo discernimiento, ¿no? Entonces aquí vamos a ver estos dos contrastes que sin lugar a duda van a ser un gran equilibrio para llevar a flote esta delicada empresa. Teresa le responde a Perier con lo siguiente, dice: pida luz para que pueda ver y valentía para apartar todo lo que haya de mí en la obra. Debo desaparecer completamente si quiero que todo sea de Dios. Ella reconoce y reconoce que también se le puede estar colando el ego, y que reconoce que esta obra es de Dios, que Jesús es la que le está invitando, y que está totalmente dispuesta a deshacerse de todo aquello que en ella misma pudiese estorbar para que la experiencia de nacimiento de esta obra tenga los menos obstáculos posibles, empezando, y obstáculos que más teme ella son los que su propio ego podría estar poniendo allí sobre la mesa. Después espera las resoluciones, o después de esperar las resoluciones vaticanas, porque no solamente fue el asunto de la espera que le dieran luz verde, por decirlo así, o la oportunidad para decirle sí a Dios y responder al llamado mediante la creación paulatina de esta nueva eh, congregación de las misioneras de la caridad, sino que para hacerlo, pues necesitaba pasar también por todo un proceso canónico, eclesial, ¿no? De derecho canónico, que pues quienes quizás no estamos bajo ese, pues que muchas veces podría vivirse como un yugo, ¿no? Pero que tiene que ver también con el voto de obediencia, nos parece quizás ajeno a nuestra experiencia, ¿no? Y cómo es que pues si uno ya tiene total confianza de que a lo que se está sintiendo invitado viene de Dios, y aún así tiene que pedir permiso, y aún así de todas maneras hay más trabas, pues bueno, es parte de todo un proceso también para ir ayudando a la maduración de la llamada, ¿no? De la experiencia. Y eso, si lo vemos de esa perspectiva, pues es algo muy valioso. Que también existan en otras ocasiones abusos de autoridad, pues eso ni hablar, ¿no? Pero es fundamental también someter las propias mociones, muchas veces espirituales, al acompañante, a la comunidad, para que nos ayuden a no caer en estos engaños del ego, del mal espíritu. Y en este caso, pues Teresa tuvo que pasar por muchas purificaciones para enderezar su motivación, aunque ella confiaba que venía de buen lugar, y efectivamente así era, pero pues tuvo que pasar por distintas pruebas. Y a la que fue posterior a, a recibir el sí del Vaticano, pues ahora tuvo que pasar todo un proceso para exclaustrarse, es decir, salir de la Orden del Loreto sin dejar de ser monja por un tiempo, por un permiso temporal, hasta que finalmente pudiese crear la orden o la congregación de las misioneras de la caridad, ¿no? Y para eso también pasó algún tiempo. Y finalmente, cuando se logró, ¿no? Cuando le dieron oportunidad y el permiso para que se exclaustrara, salió, y salió muy como ella se sentía invitada a salir. Nos dice el compilador, el padre Brian, en este párrafo, dice: optó por irse con 5 rupias solamente, que era pues casi nada. Este era todo el capital que esta mujer sola, que vestía un simple sari, una religiosa que no lo parecía, pero su riqueza estaba en su corazón,
una fe inquebrantable en Dios y una confianza absoluta en la promesa que él le había hecho 2 años antes. No temas, siempre estaré contigo, confía en mí amorosamente, confía en mí ciegamente. Fue la promesa que ella recibió y fue el norte y ahora sí que el gran tesoro donde ella depositó toda su confianza para salir adelante al emprendimiento de el servicio al cual se sentía invitada. Y aquí empieza ya un proceso, ¿no? Si bien ya incluso ante pues, la frustración de no recibir los permisos y las respuestas del Vaticano, ya experimentaba ella algunos grados de desolación. Decíamos, ¿no? En videos anteriores que de las cosas que más llaman la atención en este itinerario espiritual mistagógico que Dios le hizo pasar a Teresa de Calcuta fue que justamente a partir de que la obra fue aprobada, fue que ella comenzó a sentir estas oscuridades de la noche oscura, ¿no? Y entonces eso es la gran paradoja, ¿no? Porque a partir de que dijo que sí, digamos, lo más obvio sería pensar que finalmente sería feliz y no tendría ya mayor dificultad porque estaba haciendo lo que ella consideraba que era de Dios, pues fue justamente al contrario, ¿no? Fue a partir del sí a la congregación que ella comenzó un proceso de purgación muy intenso. Y ella escribe, todo está muy oscuro, muchas lágrimas, pero no voy por libre elección, porque quiero, con la bendición de la obediencia. Y esta frase se refiere sobre todo al dolor que le causó salir de Loreto, ¿no? De esta congregación en la que ella había pasado más de 2 décadas y donde ella había además dado su vida y pensado que daría todos sus años de existencia y donde la querían mucho, era muy querida y hacía mucho bien, ¿no? Ella no venía, por decirlo así, de una vida religiosa frustrada o que la llevaba mal, ¿no? Que podría parecer este nuevo llamado como una suerte de escapismo, ¿no? Serían de las primeras cosas que evaluarían quizás en Roma o el propio arzobispo Perier o el otro jesuita que lo acompañaba, sabiendo pues que no era una suerte de estrategia para salir de la orden porque no la estaba pasando bien, tenía problemas, todo lo contrario, o sea, ella era una monja, pues ahora sí que además de clave como modelo, ¿no? De todas las demás y más jóvenes, y aún así ella pues decide responder a este llamado, pero le costó, y entonces, claro, sale a pesar de que mucho de ella y mucho de su cuerpo y de su mente y de sus ideas le motivaban más bien a quedarse en la comodidad del amor, a la comodidad de esa comunidad que tanto quería, de las cosas que tanto amaba hacer y sin embargo, pues salió adelante. Bien, el capítulo 6 en realidad es un capítulo corto en cuanto a que nos interesa ya es pasar como tal al capítulo 7 en donde se va a exponer con mayor detalle esta noción de la noche oscura del nacimiento de la congregación. Aquí, como yo les decía hace un momento, ella misma reconoce que lo más difícil para ella fue dejar Loreto. E incluso llega a decir que fue más duro que dejar a su propia familia más de 2 décadas atrás en Macedonia, cuando de muy jovencita ingresa a la orden y la terminan enviando a la India, ¿no? Entonces para ella fue un proceso muy duro. Comienza su labor, Teresa comienza su labor y se va a adentrar en los agujeros que ella le llamaba o así se llamaba a estos espacios que en los siguientes, no sé si en este video, en el siguiente voy a colocar una fotografía, que son, pues ahora sí que en América Latina llamaríamos paracaidistas, ¿no? Estas colonias de personas que viven en situaciones muy paupérrimas, de muchísima marginalidad, construyendo chozas de basura, que ella le llamaba agujeros, en donde vivían varias personas con muy poca salubridad. Y ella inmediatamente pues se adentró allí, empezó a meter el cuerpo, empezó a experimentar el sufrimiento, el miedo, el dolor, el abandono,
de todas estas personas que vivían en estas condiciones. Ella misma comenzó a experimentarlas y le dolía profundamente, ¿no? Y claro que también enfrentó muchos rechazos, no entendía a la gente que estaba haciendo ahí, una mujer europea, blanca, religiosa, católica, además, en territorios pues mayoritariamente hindúes o musulmanes, y ella a quien fuese, no importase si no fuese cristiano, la mayoría no lo eran, entregaba todo su amor en el cuidado y se adentraba allí donde nadie más quería entrar, donde nadie más se atrevía a entrar. Y eso empezó a llamarle muchísimo la atención a muchas jóvenes que comenzaron a sumarse a ellas y poco a poco se fue conformando el primer grupo que en las siguientes etapas conformaría ya oficialmente a las Hermanas o Misioneras de la Caridad. Pero también experimenta mucha frustración porque no va a conseguir casa. Va a pedir casa, incluso le escribe pues a su antigua congregación de Loreto para que le presten una, la malinterpretan pensando que piensa que la quiere regalada y entonces pues le dicen que ella ya se salió. Ella dice no, que no es regalada, ni siquiera prestada, que ella buscaría la manera de pagar una renta para después poderla comprar o por lo menos para estar un tiempo allí. Pero bueno, esa fue una dificultad importante durante las primeras épocas, pero finalmente va a ir consiguiendo donde, ¿no? Todos los obstáculos y retos los va a ir sorteando de una u otra manera. Y como les decía, va a ir experimentando con esta frase, ¿no? Qué pobreza, qué sufrimiento real. Se refiere a las condiciones en las que ve vivir a la gente y eso le va partiendo el alma y se va confirmando que ahí es donde Dios quiere que ella esté entregando su vida. Dice, a pesar de los sufrimientos y de la constante tentación de volver a la seguridad de Loreto, Madre Teresa se mantuvo en el difícil camino que sabía que Dios le había preparado, ¿no? Entonces aquí confirmamos esto que decíamos, ¿no? Ella, pues sabiendo que podía regresar y teniendo esa constante tentación, va a seguir adelante. Basta que digas una palabra y todo será tuyo de nuevo, sentía, ¿no? Como esta treta del mal espíritu que poseía con una palabra, simplemente con una noción de, bueno, pues simplemente dilo, renúncialo y te van a volver a aceptar porque eres muy querida en Loreto. Y ella dice, no, no, o sea, tenemos que seguir para adelante. Y aquí empieza esta noche oscura del nacimiento de la congregación que está en constante relación con la pobreza de los pobres, ¿no? Que ella experimenta como una llaga constante. Había llegado ahora al límite de su capacidad de soportar el dolor y la soledad. Convencida de no poder soportarlo con sus propias fuerzas, se dirigió, a Dios en oración. Y es que poco a poco, este ápice todavía de orgullo que todavía pudiese quedar en Teresa, se iba deshaciendo conforme se topaba con sus propias debilidades, con el horror de la pobreza que tenía que ella acompañar y tratar de sanar, pues en realidad se daba cuenta de que era Dios quien estaba actuando en ella, que ella nada podía sin Dios que le acompañase. Y otros de los asuntos que le costaba muchísimo sufrimiento a Teresa fue una serie de malentendidos, ¿no? Que se comenzaron a tejer en torno también con la Orden de Loreto y otras congregaciones femeninas que creían que les estaba robando las vocaciones, porque efectivamente algunas religiosas y sobre todo jóvenes estudiantes que habían sido discípulas o sea, estudiantes de Teresa en el convento de Loreto, en la escuela que ella también fue directora, se pasaron con ella, ¿no? O sea, la admiraban ya desde que era religiosa de Loreto y pues confiaban en ella y estaban totalmente conmovidas e inspiradas por su testimonio y se quisieron meter, ¿no? A las Hermanas de la Caridad, ser compañeras de Teresa y sentir ese mismo llamado. Y Loreto y otras congregaciones femeninas pensaba que Teresa les estaba robando vocaciones cuando pues no era el caso, ¿no? Ella no hacía proselitismo, no reclutaba, era su propio testimonio el que llamaba a estas jóvenes, ¿no? Pero pues hubo cartas, por ejemplo, de la Madre General y de otras, quejándose, ¿no? De Teresa al respecto, ¿no? Y se dice, ¿no?
los malentendidos ocasionados por este supuesto robo, desvío de vocaciones, se añadían al peso de su sacrificio. Sin embargo, ella permaneció leal y caritativa hacia las religiosas de Loreto. Nunca habló mal de ellas, nunca quiso romper relaciones, en ningún momento, ¿no? Y tiempo después ya se arregló, se clarificó el malentendido y siempre hubo buena relación entre las congregaciones. Nace finalmente la congregación, se hacen los primeros votos, ya tienen casa, reciben al Santísimo, o sea, todo según los estatutos de la regla. Y aquí rescato algunas redacciones, algunos, pues ahora sí que frases o nociones que me parecieron muy bellas, consideran esta exposición, que hablan más de la congregación, pero al mismo tiempo muchísimo de Teresa, quien lo va a escribir, ¿no? El nombre oficial, por lo menos en sus inicios, fue Congregación de las Hermanas Misioneras de la Caridad. Su santa patrona, el Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María. Y María va a ser fundamental en la vocación de Teresa y va a ser constantemente recomendado, lo vamos a ver en su momento, la mucha devoción a la Virgen María, ¿no? Y aquí me interesa sobre todo la finalidad, la primera frase de la finalidad que Teresa va a describir para esta congregación, que es saciar la sed de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de las almas, ¿no? Que ya lo hemos mencionado de una u otra manera con distintas redacciones, pero el foco de la vocación de las Hermanas de la Caridad y de Teresa de Calcuta es esto de saciar la sed, saciar la sed del crucificado. Este es el misterio de la vida de Cristo en torno al cual gira esta vocación, ¿no? Y es muy bello lo que aquí nos están planteando. En mis meditaciones y oraciones, dice Teresa, que en estos días están tan llenas de distracciones, una cosa parece muy clara, mis debilidades y su grandeza. Temo todo lo que procede de mi debilidad, pero confío ciegamente en su grandeza. Aquí ella, lo que veníamos diciendo, cada vez confía más en la grandeza y fuerza que viene de Dios y menos de sus propias fuerzas, menos de sus propias debilidades y de su propia humanidad. Sabe de dónde viene este proyecto. El trabajo en los barrios marginados era exigente. Tenían que recorrer largas distancias a pie, su comida era mala y a veces tenían que mendigarla. Al mismo tiempo, muchas de ellas, de estas jóvenes que se habían unido a Teresa, tenían todavía que continuar con sus estudios. Y decía Teresa, tenemos que pagar el precio de las almas. Ella iba concibiendo que la misión para la cual había sido convocada no era un camino de rosas, no era peritas en dulce, no era nada de una cuestión fácil, que iba a haber altos precios, mucho dolor y sacrificio, porque era acompañar al crucificado en los crucificados del mundo. Y por eso, pues ella iba descubriendo este aspecto de la propia vocación. El fin del nuevo instituto, dice, se estaba haciendo realidad, no a pesar de las dificultades y los sufrimientos, sino precisamente a través de ellos. Fueron todos estos contratiempos, todas estas trabas, todas estas baches que ella encontró en el camino, tanto cuando lo recorría personalmente como cuando ya eran una comunidad, que las hacía cada vez más fuertes y seguras de que iban por el camino elegido por Dios para ellas, porque no era el camino de la facilidad, sino el camino justamente de ir haciéndose también compañeras de quienes viven las nuevas cruces de la historia. Y siempre, siempre, dice Teresa, aprovechen entonces la oportunidad de ofrecer algo a Jesús. En medio de estas dificultades, en medio de estos dolores y lágrimas, ofrézcanlo. Ofrézcanlo por quienes más lloran, por quienes más les duele, porque siempre hay alguien que pena más que ustedes. Y ella buscaba y deseaba más penitencia incluso que las carmelitas, ¿no? Lo puse porque me parecía interesante mencionarlo, porque aquí en el Luego Amanecer, pues bueno, queremos mucho a las carmelitas, ¿no? Y aquí subrayar como este ascetismo que estaba buscando Teresa de Calcuta, que va a ser una de las razones también por las cuales va a ser muy criticada, ¿no? En su momento y sobre todo en la actualidad,
ella me parece que tenía una sensibilidad ascética de muchos siglos anterior al suyo, ¿no? Es una asceta, Teresa de Calcuta, que no corresponde al siglo XX, ¿no? Su nivel de ascetismo es de siglos anteriores, ¿no? Hasta a veces en medievales, quizás no de las eh, azotes y cilicios y cosas por el estilo, pero sí de total entrega y aceptación de todo el sufrimiento que venga. Pero a pesar de todo, ella quería continuar sonriendo. Eso siempre fue algo que le caracterizó profundamente y lo vamos a seguir hablando en repetidas ocasiones, ¿no? El manto de la sonrisa con el cual ella se vestía a pesar de la oscuridad que llevaba dentro. Y aquí la importancia de María, la Virgen María, Madre de Jesús, María de Nazaret, y el rosario, ¿no? Y leo textual, dice, se nos enseña a amar y a rezar el rosario con gran devoción. Seamos muy fieles a nuestro primer amor, ya que nos acercará a nuestra Madre Celestial. Nuestra regla nos pide que nunca vayamos a los barrios más miserables sin haber recitado primero las alabanzas de la Madre. Por eso tenemos que decir el rosario en las calles y los agujeros oscuros de los barrios pobres. Aférrense al rosario como la enredadera se aferra al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos mantenernos. Y aquí me parece muy importante, ¿no? Porque hay como esta suerte como de prejuicio, ¿no? Que el rosario, y lo voy a decir así, digamos, como se juzga, ¿no? El rosario es para las abuelitas, ¿no? Con todo el respeto de las abuelitas, que ya quisiera uno tener un- una pizca de la fe de ellas, ¿no? Y de su entrega a lo divino. Y yo digo, bueno, si el rosario es para las abuelitas y las abuelitas tienen ese nivel de fe, pues yo quiero también rezar el rosario, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El gran problema o riesgo del rosario, así como cualquier tipo de práctica espiritual que se puede convertir en una media técnica procedimental y la repetición de oraciones prefabricadas, que la mente simplemente se vaya por otro lado, o una noción de cumplir tantos rosarios al día o cosas por el estilo, es que pueden ser corrompibles en ese sentido, ¿no? En el sentido de que se pueden convertir en una religiosidad superficial, aparente y de sepulcro blanqueado, ¿no? Farisaica. Sin embargo, sin embargo, cuando se vive realmente desde su concepción original, desde su dimensión más profunda, el rosario y cualquier otra ritualidad son profundamente importantes, ¿no? Y para Teresa va a ser fundamental la práctica y el rezo constante del rosario, como nos lo plantea en esta cita. Perrier le va a decir, de nuevo, ¿no? Aquí estamos en varias ocasiones, pues va a aparecer este diálogo, ¿no? Que me parece fundamental. El arzobispo le va a decir a Teresa, no es necesario que busque sufrimiento. Dios Todopoderoso los proporciona a diario. No siempre son lo que nosotros imaginamos, sufrimientos corporales y de ese tipo, sino sufrimientos interiores, contradicciones, fracasos en nuestro plan, inquietudes por la comunidad, por el trabajo, malentendido en nuestras relaciones con otros religiosos o familias, oposiciones a veces inesperadas, etcétera. ¿No? Perier le dice, como tratando de bajarle, porque él puede tener en su momento la sospecha de que Teresa quiere sufrir, ¿no? Y que a lo mejor tiene ese gusto y que son más bien como pues una religiosidad quizás mal llevada, dolorista, o que hay escrúpulos, ¿no? Demasiado escrúpulo y que por lo tanto considera que merece sufrir, ¿no? Y entonces dice, no quiera sufrir de a gratis, ¿no? Porque el sufrimiento va a venir en la vida. Enfermedades, fracasos, viene el sufrimiento, es natural y va a venir. Entonces simplemente pues usted entregue la vida y va a tener su dosis de sufrimiento ya, digamos, de por sí. Aquí en esta foto, ¿no? Es una foto más contemporánea, digamos, no de aquellos años, pero es una foto de estos agujeros, ¿no? Que siguen existiendo lamentablemente, no solo en India, sino en varios países, donde vive la gente en estas condiciones, ¿no? Y si se ve la foto, que está un poco pixeleada, pero creo que se alcanza a ver perfectamente al fondo,
esta suerte como de cuevas, ¿no? De basura en la que viven las personas, que Teresa le llamaba los agujeros. Dice, quiero llegar a ser santa, saciando la sed de Jesús de amor y de almas, ¿no? Ese es su gran deseo que ella experimenta. Y en estas personas, ella experimenta a Cristo en angustioso disfraz. Esta es una frase también muy de ella, ¿no? Cristo en angustioso disfraz. Ella está claro que experimenta a Cristo, Jesús, en estas personas que podríamos llamar crucificadas, que podríamos llamar víctimas del pecado, ¿no? El pecado estructural, alejadas de consuelos muchas veces, alejados de la hermandad y en situaciones como India, pues también atravesados por un contexto de castas y otras cuestiones. Y entonces ahí es donde ella encuentra la presencia de Dios. Dice, los grandes sufrimientos de los pobres y enfermos, especialmente sus sufrimientos interiores, estaban comenzando a ser los suyos, los de Teresa, uniéndola con Cristo en su pasión y con los más pobres de los pobres en su dolor. Esta es la clave para comprender la noche oscura de Teresa de Jesús. Decíamos ya en videos pasados, o sea, en el caso de Teresa de Jesús, perdón, de Teresa de Calcuta, ¿no? En el caso de Teresa de Calcuta, esta noche oscura responde a esta invitación de hacerse una con estas personas que ella está acompañando y por las cuales ella fue llamada a dar la vida, ¿no? Y entonces ella comienza a experimentar la propia pasión que viven ellos y ellas en su propia carne. Y de eso se trata en buena medida la noche oscura a la que Dios le invitó. Esto de otro yo es un aspecto muy bello de la espiritualidad de Teresa de Calcuta. El otro yo le llamaba ella le llamaba porque creó, había muchas personas que querían unirse a las hermanas de la caridad, ¿no? Que terminó haciéndose una familia más grande porque también hay ya los hermanos, o sea, ya hay varones, hay muchas, digamos, ya no solo son las hermanas de la caridad, las misioneras originales, sino que se fue expandiendo la familia, pero había muchas personas que querían sumarse al proyecto de Teresa de Calcuta, pero por una u otra razón no podían. En muchas ocasiones, justamente por su enfermedad, no podrían ser aceptadas estas mujeres para formar parte de la congregación porque pues no tenían mucho tiempo de vida. Y entonces Teresa creó este formato de otro yo en donde canónicamente no formaban parte de la congregación, pero ella los consideraba parte, ¿no? Y eran personas que estaban, en la mayoría de ellas, en condiciones de mucha enfermedad, de mucho dolor, que les impedía formar parte oficialmente y llevar un proceso adecuado y entregar su vida, pero pues no sé, eran personas con tuberculosis, con cáncer, etcétera, y cada hermana tenía a su otro yo. En el caso de Teresa, tenía a Jacqueline, que era la persona con la que ella se carteaba, y dice, Jacqueline y los que no podían participar directamente en la obra, los colaboradores enfermos y sufrientes, como serían llamados más tarde, unirían sus esfuerzos con las hermanas respondiendo al objetivo común de saciar la sed de Jesús. Cada hermana o misionera de la caridad tenía un otro yo, una persona, que en el caso de Teresa era Jacqueline, que estaba en situaciones de mucha enfermedad, y entonces se carteaban y las personas enfermas, en este caso Jacqueline, oraba constantemente, no solo por Teresa, sino por toda la congregación y por todas las personas que la congregación atiende, ¿no? Y esta es una práctica que sigue vigente y que es muy bella, muy potente, y que Teresa pues fue pionera también en eso, ¿no? El sufrimiento en sí mismo no es nada, esto es fundamental, pero el sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es un don maravilloso. Me parece que esta frase la tenemos que recordar y la vamos a ir recordando en las futuras diapositivas, porque una de las grandes críticas, como ya mencionaba yo, que se le hace a la espiritualidad y al testimonio de Teresa de Calcuta, es este dolorismo. Ya les decía que para una mística del siglo XIV hubiera sido normal, pero para alguien del siglo XX era ya, digamos, pues una teología, una manera de entender el sufrimiento, pues que puede causar rechazo. Y hoy en el siglo XXI muchísimo más, ¿no? Y vamos a ver ejemplos un poco rudos de lo que ella menciona e incluso aconseja sobre este tema del sufrimiento, ¿no? Para que tampoco creamos que la estamos defendiendo así sin más, ¿no? Pero sí es importante leer
más allá de la crítica y atreverse a entrar al misterio que está experimentando Teresa, ¿no? Y leer más completamente sus textos. Y aquí vemos una clave fundamental del asunto, ¿no? Cómo el sufrimiento para ella está claro que no es el fin en sí mismo. El sufrimiento no es la meta. El sufrimiento es algo que además ella a todas luces intentó combatir, ¿no? Si para ella el sufrimiento era algo bueno en sí mismo, simplemente pues hubiera dejado a todo mundo sufriendo, no necesitaba pues entregar la vida por los que sufren. Ella claramente consideraba que el sufrimiento se tiene que acompañar y se tiene que erradicar en la medida de lo posible, ¿no? Y que no es sufrir por sufrir. Sin embargo, esta vida está acompañada de sufrimiento, nos guste o no nos guste, deseados, merecidos o no merecidos, ahí está el sufrimiento, es parte de la vida y ella considera que se puede, como creo que es parte de la belleza de la experiencia cristiana, recuperar esa dimensión antropológica del sufrimiento, verla desde la experiencia de la cruz de Cristo y entonces significarla. Y cuando nuestro sufrimiento lo unimos al sufrimiento de Jesús en su proceso de entrega a los demás, entonces cobra sentido y algo que puede ser, por decirlo así, como algo de lo que no los podemos librar, por ejemplo, pues alguien que tiene un cáncer terminal o algo por el estilo, lo podemos transmutar a una auténtica experiencia de entrega amorosa y de identificación con Jesús y por lo tanto camino de divinización. Y en ese sentido, pues esa es la clave desde donde Teresa lee el sufrimiento y no es el dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento. Hasta aquí vamos a dejar este video para dejar un próximo capítulo el capítulo 8, justamente, ¿no? Espero que les haya interesado, ¿no? La vida de Teresa de Calcuta y particularmente su noche oscura es una cuestión pues muy maravillosa, pero al mismo tiempo como duro de tragar. Entonces lo vamos a ir profundizando en entregas venideras. Hasta aquí pues lo vamos a dejar por el momento, pero no sin invitarles a que nos dejen sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus propias reflexiones, que se suscriban aquí al blog Amanecer, donde trabajamos no solamente a Teresa de Calcuta, sino una serie de místicos y místicas de muchas tradiciones, también aspectos filosóficos, aspectos psicológicos, aspectos políticos, donde pues aquí la idea es ir construyendo comunidad y conocimiento entre todas y todos. Mi nombre es Elías González y nos vemos próximamente en un nuevo video. Hasta pronto.